Mi amado es semejante al corzo o al cervatillo. Helo aquí. Está tras nuestra pared, mirando por las ventanas, atisbando por las celosías. Mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Porque he aquí ha pasado el invierno, se ha mudado, la lluvia se fue. Se han mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido, y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. La higuera ha echado sus higos, y las vides en cierne dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Paloma mía que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, en verdad es un deleite buscar tu rostro, es un deleite aprender tu palabra. Padre, ten misericordia de nosotros en esta tarde y enséñanos tu palabra. Que tu Espíritu Santo sea el maestro en esta noche. Quita toda humanidad que venga de mí, Señor, y glorifícate. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, entonces, como les decía, es el libro escrito por Salomón, es un libro de poesía oriental, es a simple vista un libro difícil, ¿sí?, de leer, de repente no se entiende, ¿verdad? Pero sabemos que representa el amor profundo entre la iglesia de Cristo y el Señor, ¿sí? Entonces, vamos ahí a el versículo inicial que estábamos viendo en esta tarde, Cantares 2:8, y dice, la voz de mi amado, he aquí él viene, saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Nos habla la Biblia de la voz del Señor. Cantares describe una iglesia expectante de la presencia de Dios, una iglesia que espera al Señor y que le reconoce, que reconoce su voz. Dice la novia, en este caso es la novia la que está tomando parte en el primer versículo, dice en un sentido de exclamación, la voz de mi amado. Si está escuchando la voz de su amado, y hay una exclamación de sorpresa en el texto, pero a la vez hay una familiaridad, ¿sí? No dice la mujer, escucho ruidos o se oyen voces o algo se escuchó ahí, sino que reconoce perfectamente la voz, ¿sí?, de su amado. Dice, la voz de mi amado, he aquí él viene. Dice, trae muchos versículos bíblicos, no vaya, yo le leo. En Juan 10:27 del Señor Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz, ¿sí?, y yo las conozco y me siguen, ¿sí? Podemos ver cómo la voz del Señor está ahí presente en Apocalipsis 3:20. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces, la iglesia de Cristo escucha la voz de Dios, oye la voz de Dios y la reconoce. La frase ahí en el versículo inicial, he aquí, él viene, nos muestra una actitud de espera. Que la iglesia de Cristo está esperando a su Señor. Reconoce la novia, he aquí él viene. Está esperando a su Señor y a su amado, y no lo está haciendo de una manera distante como alguna profecía antigua, empolvada, sino como una verdad estremecedora que puede concretarse cualquier día, ¿sí? Su iglesia, su novia, tiene que estar diciendo hoy, he aquí él viene. ¿En qué momento puede llevarse a cabo la llegada del novio? Hoy mismo, en este momento.
Su iglesia espera anhelante que el Señor venga. Dice en otro pasaje de ahí también de Cantares, dice en el 5.2, no vayas y toma anotaciones, es Cantares 5.2, dice: yo dormía, pero mi corazón velaba. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Entonces vemos cómo estaba la novia durmiendo, pero dice que su corazón velaba. ¿Alguna vez te ha pasado así, hermano, que estás durmiendo, pero en realidad estás no totalmente desconectado, sino que estás esperando algo, estás preocupado por algo? Aquí vemos a la novia esperando al novio, al Señor y a la iglesia, que dice: yo dormía, pero mi corazón velaba. Nuestro Señor tiene dominio sobre cualquier obstáculo que se levante entre Él y su iglesia. Dice ahí, Cantares 2.8, en el versículo inicial, dice que aquí Él viene saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Entonces el Señor ejerce dominio sobre cualquier obstáculo que se levante entre Él y su iglesia. No hay monte ni hay estorbo que le pueda detener. Dice el profeta Isaías: y convertiré en camino todos mis montes y mis calzadas serán levantadas. He aquí que el Señor viene, como dice, brincando sobre los montes y los collados, y utiliza la figura de un ciervo, un animalito, un cervatillo o un corzo, ¿sí?, para describir la gracia, pero a la vez el dominio que tienen estos animales al subir montañas, ¿sí? Así el Señor viene sobre montes y collados, sobre cualquier obstáculo que se levante, nada le va a detener. El Señor viene. Los montes de la muerte y el pecado, que eran los mayores montes, han sido vencidos. Nada ni nadie le detendrá. Pasamos al siguiente versículo, Cantares 2.9. Y dice: mi amado es semejante al corzo o al cervatillo. Helo aquí está tras nuestra pared, mirando por las ventanas, atisbando por las celosías. Como decía hace un rato, la poesía oriental describe al Señor con la ligereza y gracia de un ciervo. Estos animalitos que dominan la velocidad entre montes y escarpados, en los lugares más difíciles para llegar, estos ciervos suben y escalan la montaña sin ningún problema. Dice la novia en Cantares 8.14, no vayas, si quieres anotar: apresúrate, amado mío, y sé semejante al corzo o al cervatillo sobre las montañas de los aromas. La novia, la iglesia, urge a su novio que regrese. Dice: apresúrate, sé como un corzo sobre las montañas. Hermano, ¿usted desea que Cristo vuelva pronto? Es para mí primeramente la pregunta. ¿Usted desea en verdad que el Señor regrese? ¿Sabe usted que el Señor viene pronto en verdad? Hermanos, meditemos qué llena más nuestra razón y nuestro corazón: el pretender estar listos para cuando Él vuelva, o realmente el deseo de encontrarlos con Él. Es común que aún en tono de juego decimos: pues yo sí quiero que venga el Señor, pero no tengo prisa, ¿verdad? O no, que no venga el Señor porque no estoy listo, no porque no he hecho esto, no porque tal vez no he entregado este pecado, no porque le tengo que compartir a mis familiares de acá o de allá. Entonces, realmente, ¿qué llena más nuestro corazón? El pretender estar listos, el pretender tener un checklist completo, o haber hecho una serie de obras pendientes y pretender mostrar al Señor: ya estoy. O realmente el deseo de encontrarnos con Él. Es algo para meditar. La iglesia de Cristo sabe que su Señor vuelve, y que vuelve pronto, y tiene un corazón anhelante por ello. Aunque está consciente de continuar morando en este mundo físico y caído, y por ende descansa en su gracia
y misericordia. Anhelamos que Él venga. La iglesia anhela que el Señor regrese, ¿sí? Y no quiere decir que nos vamos a abandonar nuestras obligaciones y que nos vamos a dedicar nada más a estar orando para prepararnos para que Él venga. Debemos estar conscientes que vivimos en un mundo material, ¿sí? Y en un mundo caído, y que le esperamos descansando en su gracia y en su misericordia. Dice 2 de Pedro 3:4, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y responde el mismo Pedro en el versículo 8, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces, el Señor viene pronto. Alguien podría pensar, pero desde el que durmieron nuestros padres, dicen que el Señor va a volver y no ha pasado. Dice la Escritura que Él no está tardando en cumplir lo que prometió, sino extendiendo el tiempo de su misericordia. No obstante, su iglesia ama su regreso y espera con pasión que Él vuelva. Continuando ahí, en el versículo 9, dice, helo aquí, está tras nuestra pared, mirando por las ventanas, atisbando por las celosías. Sabemos, hermanos, que el pecado es como una pared que nos separa de Él, mas el Señor, a pesar de ello, se acercó a nosotros, como lo hace el novio que llega a buscar a su novia y que asoma a través de bardas, rejas o ventanas, como ilustra aquí Cantares. El Señor abrió un camino nuevo y vivo, según Hebreos 10, a través del velo, esto es, de su carne. Esa pared de la cual habla aquí, que nos separaba, ahora no existe más, por cuanto Él abrió un camino a través de su carne y de su sacrificio. El Señor además se ha asomado para mostrarse a nosotros por las celosías del Antiguo Testamento, utilizando las figuras que utiliza aquí Cantares, a través de las celosías del Antiguo Testamento, a través de todos los tipos y profecías y rituales que prefiguraban a Cristo y que mostraban desde la antigüedad que el Señor vendría. Él se ha mostrado a nosotros como este novio se asoma, dice aquí Cantares, a través de las ventanas y de las celosías. Y por eso dice Pablo en 1 Corintios 13, que ahora vemos por espejo, aún hoy vemos por fe, mostrándose al Señor a través de las ventanas de su palabra. Y por eso dice Pablo que ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. No podemos verlo ahora cara a cara, Él es mostrado a través de su palabra, pero aún hay mucho que conocer de Él. Y Pablo nos dice que vemos opacamente, no nítidamente, pero algún día lo vamos a ver cara a cara. Hermano, ¿acaso no tenemos además impresiones parciales de Dios en las 1001 formas de su creación? Cristo se ha mostrado, se ha acercado a nosotros, como dice Cantares, a través de celosías, asomándose un poco, dejándose ver un poco a través de las ventanas del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, ¿sí? Pero también, ¿no acaso le podemos ver a través de su creación maravillosa? Por ejemplo, hermanos, no es lo mismo para el ateo esperar un producto durante la gestación de su esposa esperando y él esperar un producto, como se le llama médicamente a los bebés, que para el cristiano saber primero que Dios le escogió para bendecirle dándole un hijo, además de saber con certeza que ese hijo está siendo formado
célula a célula por Dios mismo. Esa es la diferencia, ¿no? Y es una manera en que podemos ver al Señor. Hay un libro de Tim Keller que habla de los indicios de Dios y de cómo el Señor ha dejado pistas innumerables a través de su creación, a través de su iglesia, en las cuales podemos ver que Él está ahí. ¿Será que el rostro maravilloso del amado se percibe entre estas celosías? Entre estos ladrillos, entre estos espacios ahí, entre un ladrillo y otro. Sigamos en el versículo 10, Cantares 2:10. Dice, mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Seguimos en el 11, porque he aquí ha pasado el invierno, se ha mudado, la lluvia se fue. La iglesia escucha la voz del Señor porque tiene una relación con Él. La novia está diciendo claramente, mi amado habló, no habló alguien más. Y me dijo, le da un mensaje concreto. La iglesia entiende la voz de Dios porque tiene al Espíritu Santo. La iglesia escucha la voz de Dios porque lee su palabra. El Señor llama a la iglesia a ir hacia Él. Se levántate, oh amiga, hermosa mía, y ven. Es el mismo concepto de la eclesia del tiempo neotestamentario, de la asamblea de santos llamados a salir hacia afuera, a dejar el mundo. Es el mismo concepto. El verbo que utiliza en la palabra levántate, ahí donde dice levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. La palabra levántate expresa una idea de incorporarse al estar acostada, ¿sí? De hecho, es la misma palabra que utiliza el Señor Jesús cuando despierta a la hija de Jairo. Recuerdan que le dice talita cum, ¿sí? En arameo, en hebreo, al menos en la traducción al español, es la misma palabra, es la palabra cum, ¿sí? Y nos habla de que está levantando a una novia que está recostada. Amados, el único que puede levantar a la iglesia, el único que la puede despertar si es que duerme, es el Señor Jesucristo, el novio. Ningún evento, ningún plan de desarrollo, ninguna estrategia de marketing, ninguna moda, ninguna tendencia puede levantar a la iglesia. Solamente el Señor Jesucristo. Y dice, oh amiga hermosa mía, y ven. La iglesia es amada por Dios. La iglesia es preciosa para Dios. Dios ama a su iglesia. No, la iglesia no es un grupo de advenedizos o un grupo de aprovechados. Es la iglesia de Cristo. Son las personas que Él ha escogido para salvar a pesar de su pecado, por su pura gracia y misericordia. Y Él ama a su iglesia profundamente. La ama de tal modo que se entregó a sí mismo por ella, como dice en Efesios, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, santa y sin mancha. Cristo ama a su iglesia profundamente. No hay nadie que pueda profesar un amor más grande y más perfecto que el Señor Jesús sobre ella. Cristo entregó su vida y soportó el castigo inmerecido por el pecado de los hombres por amor a la iglesia. Hermanos, Dios ama a la iglesia. Esté seguro de ello. Dios le ama en verdad. En el 2:11, continuamos en Cantares, dice, porque aquí ha pasado el invierno, se ha mudado, la lluvia se fue. Y podemos entender ahí el invierno de la ley de las obras pasó. Acabó las tinieblas, ¿sí?, de la ley,
Y a nosotros como gentiles, pues yo me atrevo a decir doble gozo, ¿no? La Biblia dice que nosotros éramos hijos de ira y que estábamos sin esperanza y sin Dios. Y a causa de que la gracia ha llegado, que como dice aquí de manera simbólica, el invierno ha pasado, ha cambiado, que la lluvia se ha ido, ¿sí? Ahora nosotros somos parte de esa iglesia. El sol de justicia salió brillando la gracia del Cordero y alejando la lluvia. El sol de justicia brilla sobre nosotros y es hermoso este pasaje. Malaquías 4:2 dice: mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hermanos, gracia sorprendente y abundante ha sido dada a nosotros sin merecerla. Nosotros participamos de la gracia del Señor, de su misericordia, de su salvación, de sus bendiciones espirituales, de su provisión material, de tantas cosas, de una manera inmerecida. Al contrario, nosotros merecíamos otra cosa. Merecíamos la muerte y merecíamos el castigo. Y por su amor y misericordia, ahora participamos de sus bendiciones. Continuamos en el 12. Cantares 2:12. Dice: se han mostrado las flores en la tierra. El tiempo de la canción ha venido. Y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. Las flores son un símbolo del ciclo de madurez y de crecimiento y nos llevan a pensar en los frutos. Así como a las doncellas en la cultura israelita se les permitía hacerse guirnaldas de flores para ir al encuentro del rey, así las flores son un símbolo de la promesa del fruto. Cuando está surgiendo la flor en una planta, vemos que está anunciando, viene la flor primero y después el fruto empieza a crecer, ¿cierto? La iglesia de Cristo abraza promesas de su Salvador de crecimiento, de madurez y de llevar fruto. El Señor no solo nos salva, no solo nos ama, sino que nos promete crecimiento y ser fructíferos. Dice Juan 15:5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Dice, acompáñenme aquí, ¿sí? A Oseas 14. ¿Ya lo tenemos? Dice Oseas 14:5: yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. Es una promesa para nosotros, sí, que la iglesia va a florecer, va a crecer, va a madurar y va a fructificar. La iglesia de Cristo florece y se prepara para dar fruto. Dice ahí mismo en el 12, volviendo al versículo, el tiempo de la canción ha venido y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. La iglesia se regocija en el advenimiento de Cristo. La iglesia canta amorosamente a su amado. La escritura vemos que está saturada, ya no puse aquí ningún versículo acerca de Salmos, pero sabemos que está saturada de versículos que nos ordenan alabar a nuestro Dios con júbilo. El día más glorioso para todo creyente es o debe ser cuando conoció al Señor. El encuentro con nuestro Creador produce naturalmente una actitud de alabanza jubilosa hacia Él, ¿sí?
El saber que Dios se encontró con nosotros, vino, así como describe Cantares, que se acercó a la novia, ¿sí? Y nos salvó, nos tuvo para hacernos sus hijos, debe producir en nosotros una alabanza natural y debe ser el momento más glorioso, ¿sí?, en nuestras vidas. Seguimos en el 2:13, dice: la higuera ha echado sus higos y las vides en cierne dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Y vemos ahí que ya algunos frutos están produciéndose en la higuera. Las vides en cierne es en los viñedos, cuando está pronto a salir la uva así pequeñita, los frutos, empieza a arrojar una florecita dulce y huele a distancia, ¿sí? Entonces cuando la Biblia nos dice que los viñedos o las vides están en cierne, es que están floreando y están saliendo ya los pequeños frutos, los frutos más pequeños. Entonces vemos esta situación aquí. Y vuelve el novio a decir: levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. El novio se deleita en percibir que el tiempo de la cosecha está llegando. Algunos frutos ya han brotado, otros se están anunciando. La iglesia está madurando y empieza a prepararse para la cosecha. ¿Está gozoso de madurar, hermano? ¿Estamos madurando? Que Dios nos ayude a madurar, amén, y a prepararnos para la cosecha. Dice en Isaías 18:5, no vaya, yo le leo: porque antes de la siega, cuando el fruto sea perfecto y pasada la flor, se maduren los frutos, entonces podará con podaderas las ramitas y cortará y quitará las ramas. El Señor eventualmente vendrá a su viña y vendrá buscando fruto, ¿sí? Y Él podará las ramas. La iglesia sabe que hay un tiempo de madurez, hay un tiempo de crecimiento y un tiempo de entrega de la cosecha. La iglesia también sabe o debe saber que el fruto lo produce solamente el Señor y que el fruto es para la absoluta honra y gloria de Dios. Acompáñeme a Ageo 2:19, por favor. Muy bien. No está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol del olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. Y vemos el favor del Señor, ¿sí?, en donde Él es el que bendice el fruto, Él es el que da el fruto, y aún desde antes que sea trabajada la tierra. Una vez más el novio le dice a la novia: levántate, oh amiga mía, hermosa mía. Vamos al 14, 2:14, Cantares 2:14. Dice: paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. El Señor se refiere afectuosa y cariñosamente a la iglesia, llamándola paloma, paloma mía. Y utiliza este símbolo para llamarla. Y la paloma es mansa, es dócil, obedece en su entrenamiento para llevar el mensaje, es fiel, regresa con su dueño. No es rapaz, no es un ave feroz, no tiene medios para defenderse, ¿sí? La cuida su Señor,
está escondida y anidada en las grietas de la peña. Y así se refiere el Señor a la iglesia: paloma mía, que estás en los agujeros de la peña. Y la peña es una figura de Cristo. La iglesia vive, se refugia y se reproduce en Cristo solamente. Encuentra su lugar, su hábitat en la roca, que es Cristo Jesús. Solamente. Es una hermosa manera en que el Señor se refiere ahí a la iglesia y busca su rostro. Vemos una vez más el amor de Dios demostrándose ahí: muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz. Encuentra el Señor gozo en escuchar, ¿sí?, a la paloma, y se deleita en ella. Cristo se deleita en su iglesia. ¿Puede usted creerlo? Es algo hermoso, ¿no? Que Él pueda deleitarse en nosotros por su misericordia. Y dice el 2:15, dice: cazadnos las zorras. Aquí hace un cambio brusco de tema y utiliza esta figura del viñedo, y vemos que tiene un sentido de cortejo y de enamoramiento todos los versículos anteriores. Repentinamente el novio para y dice: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Como les platicaba hace un momento, en los viñedos, al tiempo de empezar a dar fruto la vid, se produce esta florecita que huele mucho y que es muy dulce. La manera en que en Israel se sembraba los viñedos: se dejaba un pasillo estrecho entre cada línea de las vides, de tal modo que a lo lejos se ve como si estuviera todo parejito sembrado, pero en realidad hay pasillos. Vemos que en la Escritura nos describe una viña, cuando dice que mandé hacer una viña, puse una torre y contraté un cuidador para que la guardase. Era necesaria una torre para estar cuidando. ¿Sí? Ahora, las zorras a las que se refiere aquí la Biblia, hablando literalmente, son unos animalitos que se llaman chacales, que existen en la zona de Israel, ¿sí? Y el color de sus patitas es muy parecido al de la tierra de ese lugar, y su lomo se pierde entre las hojas. Por eso dice: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. De tal modo que cuando un cuidador no hacía el trabajo de caminar entre el viñedo y buscar y estar atento, ¿sí?, apostillar bien la cerca, porque también se hacían cercas de piedra, y se le metían las zorras, él bien podía estar incluso arriba de la torre y ver la viña hermosa, en cierne, oliendo, con unas hojas hermosas, porque se echan así unas hojas bien padres, y el fruto está por acá, y la zorra podía estar, o el chacal podía estar comiendo los frutos. Y a esto se refiere, el Señor dice: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Y tal vez podría decir: ¿y cómo un canino va a andar comiendo uvas? Pues sí, les gustan las uvas. De hecho, investigando a los chacales precisamente de esa zona, han hecho estudios, y la carga del estómago, cuando han abierto uno de estos animalitos, resulta que casi el 40% de lo que traen en la pancita son uvas. Entonces, sí sucede, no se ven, son pequeñas. Aparte, les gusta hacer túneles, les gusta hacer nidos, ¿sí?, y debilitar las raíces de las vides. Y cómo el Señor pone este ejemplo, ¿no?, acerca de las zorras pequeñas.
que podríamos encuadrarlo en que tal vez la viña de nuestra vida está aparentemente creciendo, ¿sí? Que está toda frondosa, que se ven las verdes hojas, ¿sí? Pero tenemos que cazar las zorras pequeñas que no se ven, pero que minan el fruto, y que cuando el Señor de la viña venga a buscar la cosecha, ya no haya tal. Y vemos que es algo al interior, es un ataque interno de la viña. ¿Sí? No es algo externo, es algo que de afuera esté entrando, o es un ladrón que quiera ahí jalarse las uvas, ¿sí? Es algo que se cuela y está dentro. Y despacio, en silencio, está ahí minando. ¿Sí? Debemos cazar nuestras zorras. Ahí, meditando un poco en esto, pensando en el pasaje donde el Señor dice que en aquel día dirá a muchos que pretendan presentar sus credenciales de justificación ante Él, diciendo: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, y que Él les va a decir: nunca los conocí, apártense de mí. Y hemos creído, al menos yo había creído, que se trataba nada más de una cuestión de falsos profetas, de esta cuestión de una exageración en lo místico, ¿sí? Pero en realidad se trata de una autojustificación, de todo aquel que pretenda presentarle al Señor lo bueno que ha sido, ¿sí? Tal vez no en sacar demonios, pero tal vez en otras cosas, tal vez más intelectuales, ¿no? Señor, en tu nombre yo leí 10 versiones de la Biblia. O Señor, en tu nombre yo serví en 50 congresos de la iglesia. O Señor, hice yo esto o aquello. Señor, yo fui maestro. Señor, yo prediqué 300 veces en mi vida. Cualquier autojustificación presentada a Él como algo valioso va a ser desechado. Y podríamos estar en la situación de esta viña, ¿no? Y Señor, mi viña estaba hermosa, frondosa. Y el Señor nos puede decir: pero no recogí ningún fruto. Apartaos de mí. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Que Él nos permita conocerle de tal modo que podamos escuchar su voz en verdad, que podamos tener una comunión, que podamos conocerle aparte a Él como persona, ¿sí? No como una idea filosófica, religiosa de Dios, sino una relación personal en verdad. Que Él nos permita eso, hermanos. Esa es mi oración y mi carga, primeramente para mí, luego para la iglesia, para mis hijos. Que Él nos permita en verdad conocerle, nos permita escuchar su voz, nos permita dar fruto, nos permita crecer, nos permita ser podados, nos permita ser examinados. El Salmo 139, 23 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Necesitamos orar a Dios y pedirle que nos examine. Sí, el corazón es engañoso. Dice la Biblia que es engañoso más que todas las cosas. ¿Quién le conocerá? Nosotros mismos no, solamente Él. Que Él nos pruebe, que aún nos muestre nuestro pecado, que nos muestre si hay en nosotros perversidad, que nos guíe, que nos regrese al camino eterno, que nos despierte.
si estamos dormidos, si estamos como la niña de Jairo, que Él venga y nos diga Talita cum, que nos levante, que Él tenga misericordia de nosotros, de su iglesia. Amén. Dios les bendiga.